Muy buenos días, tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi querida amiga rotaria Carmencita Morinelli y los 169 que están conectados en estos instantes a través de mi Facebook. Y a los que lo verán después en otros medios, iniciamos hoy un nuevo tipo de conferencias de desarrollo y crecimiento personal, y en esta oportunidad va dirigido especialmente como un gesto de gratitud para todos mis colegas, maestros y directores, para los padres de familia, para mis exalumnos y a los familiares, obviamente mis familiares queridos, a los que son maestros en forma especial, y al lado de mi coaching y mentor, autor intelectual, vamos a desarrollar la conferencia titulada Un grito desesperado, del autor intelectual Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Cuando leía e internalizaba las páginas antes de la conferencia o de las narraciones, van a ser narraciones en esta oportunidad, ¿de acuerdo? Por ahí, ¿no? Y espero que la facultad de la lectura aún todavía tenga en mí esos pisos de lucidez para que pueda llegar bien a ustedes. Voy a meterle pasión. Me recordaba el contenido, mis experiencias de maestro y de director durante los 47 años que aún vengo educando y enseñando. Y especialmente esos años maravillosos. Estar en las aulas como maestro y en la dirección de las instituciones educativas cuando era director. Obviamente no fue nada fácil el camino. Ustedes saben que después de muchos fracasos, por fin triunfamos. Y entonces va estas conferencias totalmente gratuitas como un gesto de gratitud y reconocimiento a todos ustedes, para que los ayuden a comprender mejor el núcleo fundamental de la sociedad de la familia. Querer mejor a sus hijos, a sus esposas, esposos, si son maestros y directores, a sus alumnos, a sus colegas, a los padres de familia, y si son padres, eduquen mejor a sus hijos. Sé que no hay una receta mágica, todos estamos en aprendizaje, no hay un máster, un doctorado, un PhD para graduarse como padres. Es una continua lucha y permanente aprendizaje. Entonces, hoy aprovechemos esta oportunidad para seguir aprendiendo. Yo ya en el otoño de mi vida, mis 65 años, ya jubilado, ¿no? Pero aún todavía lúcido, con los 5 sentidos bien puestos. Va estas narraciones inspirado en el autor intelectual Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Escuchen las voces de vuestros hijos, de vuestros alumnos, o hijas, o alumnas, a través de este bestseller, Un grito desesperado. Sin mayor preámbulo, reitero, gracias al autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, voy a hacer que cobren vida sus palabras. No solamente de él, sino a través de él, de toda la generación de jóvenes y de los protagonistas que interactúan, los personajes en esta narración. Bien, vamos entonces con el capítulo 1. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Esto va con amor incondicional. Dedico este libro a las 3 mujeres que me dan la motivación para escribir y la inspiración para vivir. Ivone, Yesid y Sahin. Lo hice el autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y yo parafraseando lo mismo para mis 3 queridas hijas: Adrianita Vargas Díaz,
Gabriela Vargas Santamaría y Yanelita Teresa Vargas Santamaría. Espero, y a través de ellas, reitero mi agradecimiento, van estas conferencias como un gesto de gratitud para todo el público y especialmente dedicado también a los familiares, maestros, directores, alumnos y al público en general. Empecemos con la metamorfosis. Vayamos con la narración de la metamorfosis. Amor, he dado vueltas en la cama intentando abandonar la vigilia inútilmente. Hace unos minutos salía a rastras de entre las cobijas buscando pluma y papel. En el último, escribirte es el último recurso que me queda en esta fiera lucha por controlar mi torbellino mental. Ignoro a qué me dedicaré mañana, ni si tú seguirás siendo profesora, ni si tendremos el ánimo para continuar viviendo aquí, ni si alguna vez recuperaré la confianza en la gente como para volver a dar un consejo de amor. Lo único que sé es que mañana, cuando amanezca, no podré volver a ser el mismo. Esta es la primera noche que pasamos en casa después de la tragedia. Es el punto final de una historia escrita en 3 días de angustia, incertidumbre y llanto. Sé que tú fuiste la protagonista principal del drama, pero ¿te gustaría saber cómo se vio el espectáculo desde mi butaca? Estaba impartiendo una conferencia de relaciones humanas cuando fui interrumpido por la secretaria. Licenciado, profirió antes de que me hubiese acercado lo suficiente a ella como para que los asistentes al curso me escucharan. Su esposa acaba de hablar del hospital metropolitano. Tuvo un accidente de trabajo. ¿Cómo? Pregunté azorado. ¿No será una broma? No lo creo, señor Yolsa, llamó una compañera de ella. Me dijo que un alumno la atacó y que es urgente que usted vaya. Salí de la sala como centella sin despedirme de mis oyentes. Subí al automóvil con movimientos torpes e inicié el precipitado viaje hacia el hospital. No vi al taxista con el que estuve a punto de chocar en un crucero, ni al autobús que se detuvo escandalosamente a unos milímetros de mi portezuela cuando efectué una maniobra prohibida. ¿Cómo era posible que un alumno te hubiese atacado? ¿No se suponía que eras profesora en uno de los mejores institutos? Estacioné el automóvil en doble fila, bajé atolondradamente y corrí hacia la recepción del sanatorio. Reconocí de inmediato a 3 empleadas de tu escuela sentadas en las butacas de espera. Al verme llegar, se pusieron de pie. Fue un accidente, dijo una de ellas apresuradamente, como para eximir responsabilidades. El joven que la golpeó ya fue expulsado, aclaró otra. ¿La golpeó? ¿En dónde la golpeó? Y las profesoras se quedaron mudas, sin atreverse a darme la información completa. En el vientre, dijo al fin una que no podía disimular su espanto. Cerré los ojos tratando de controlar el indecible furor que despertaron en mí esas 3 palabras. En el vientre. Por la preocupación que me produjo el hecho de saber que podías estar herida, me había olvidado de lo más importante. Dios mío, que estabas embarazada. Fue realmente un accidente.
Pregunté, sintiéndome como la sangre me cegaba. Bueno, sí, titubeó una de tus amigas, aunque el muchacho la molestaba desde hacía tiempo. De eso apenas nos enteramos hoy. No quise escuchar más. Me abrí paso bruscamente y fui directo al pabellón de urgencias. Y a lo lejos vi a tu ginecobstetra. Doctor, lo llamé alzando una mano mientras iba a su encuentro. Espere, por favor. ¿Cómo está mi esposa? Delicada, contestó fríamente. La intervendremos en unos minutos. ¿Puedo verla? No. Comenzó a alejarse. ¿Y el niño se salvará? Movió negativamente la cabeza. Lo siento, señor Johnson. Me quedé helado, recargado en la pared del pastillo. Esto no podía estar pasando. No era admisible, no era creíble. Tu médico te había permitido que trabajaras medio tiempo con la condición de que lo hicieras cuidadosa y tranquilamente. Yo mismo lo acepté sabiendo que se trataba de una gestación riesgosa. Pero ¿quién iba a imaginar que un imbécil te golpearía? Y faltando 3 meses para el nacimiento. Eché a caminar por los corredores entrando a zonas restringidas como un ladrón. Conozco a la perfección el hospital porque en él nacieron nuestros otros 2 hijos y yo participé en ambos partos, así que, con la esperanza de verte, me agazapé en un cubo de luz con el que pude vislumbrar el interior del quirófano. No tuve que esperar mucho tiempo para presenciar cómo te introducían al lugar en una camilla. Fue una escena terrible. Estabas acostada boca arriba con el brazo derecho unido a la cánula del suero y una manguera de oxígeno en tu boca. Parecías muerta, igual que ese volumen, entre comillas, antes, rebosante de vida, horriblemente estático debajo de la aséptica sábana que te cubría el vientre. Me quedé pasmado, transido de dolor, rígido por la aflicción. ¿Qué te habían hecho? ¿Y por qué? Es verdad que los jóvenes de hoy son impulsivos, inmaduros, inconscientes, que hasta en las mejores escuelas se infiltran cretinos capaces de las peores atrocidades. Pero, al grado de hacerte eso a ti, a nosotros, sentí que las lágrimas se agolpaban en mis párpados. Mi vida, viendo cómo te preparaban para la operación, juré que, de ser posible, cambiaría mi lugar por el tuyo. Disculpe, señor, pero no puede estar aquí. Me dijo un individuo enorme, vestido como guardia de seguridad, quien amablemente pero con firmeza me encaminó hacia la sala de espera. Y la espera en la sala fue un suplicio lento y desgarrador. No tuve noticias tuyas durante horas. Salí varias veces a caminar un poco por averiguar si el aire fresco era capaz de apagar las llamas de mi ansiedad, y otro poco por evitar la proximidad de tus compañeros de trabajo. Viví momentos inenarrables. Creí que te perdía. Fuiste intervenida 2 veces y estuviste en observación más de 15 horas. Hoy en la tarde te dieron de alta. Saliste del hospital tomada de mi brazo, pero con la cabeza baja, arrastrando el ánimo. Además de haber perdido al bebé, habías quedado estéril. Durante el trayecto a la casa no hablaste nada. Yo tampoco. ¿Qué palabras podían servir para atenuar la aflicción producida por esa amarga experiencia? ¿Qué bálsamo era capaz de adormecer el suplicio de esa llaga supurante? No había ninguno.
quizá el silencio. Abrimos la puerta de la casa y nos adentramos a su quietud absoluta. Los niños ya dormían. Encendimos las luces y los estáticos muebles parecieron darnos la bienvenida compadecidos. Me ofreciste café y pan. En el ambiente se sentía pena. No deseábamos comer, pero era parte de la rutina requerida para volver a la normalidad. ¡Qué desgracia tan grande, verdad!, dijiste rompiendo el silencio. No contesté. No resultaba muy difícil comunicarnos. En el hospital, cuando nos interpusieron doctores, lo hicieron familiares o amigos. Al fin, estábamos solos. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Lo que sabes, mi amor. Un alumno de mi clase de idiomas me golpeó. Pero ¿cómo pudo llegar a tanto? Me dijeron que de hace tiempo te molestaba y que no se lo dijiste a nadie, ni siquiera a mí. Él es un joven desubicado y tímido. Creí que necesitaba apoyo, comprensión. Quise ayudarlo. Jamás pensé que reaccionaría como lo hizo. Me puse de pie furioso, sintiendo que la sangre me secaba. Y caminé de un lado a otro de la cocina con las manos en la cabeza, respirando agitadamente. Pero ¿cómo pudo ser? Ambos deseábamos más que nada en el mundo la llegada de este hijo. ¿Cómo te permitiste, por ayudar a un lunático, correr un riesgo de ese tamaño? Y sobre todo, ¿cómo pudiste mantenerme al margen del problema? No me lo reproches. Fue un accidente. ¿Quién iba a imaginar que el muchacho llegaría tan lejos? Y tu voz se quebró en una manifestación de enorme dolor. Al verte afligida, controlé un poco mi creciente furor. Tú fuiste quien padeció la tortura de la intervención quirúrgica. De tus entrañas, no de las mías. Extrajeron ese pequeño ser que se nutría con tu sangre. En una palabra, tú eras la madre. No existe en la tierra persona más afectada física y emocionalmente por la pérdida de ese bebé, así que era injusto que te recriminara. Volví a sentarme tratando de calmarme. Permanecimos callados durante el resto de la merienda. Le di a mi café unos pequeños sorbos, más por atención que por gusto. En mi mente desfilaban una tras otra las distintas formas de cómo podía vengarme. En primer lugar, quería un arma y te enseñaría a usarla. En segundo lugar, demandaría al muchacho por asesinato y no pararía hasta verlo refundido en prisión, purgando la condena más severa que pudiera dictar por su falta. En tercer lugar, dejaría de dar estúpidos cursos sobre pensamiento positivo y cambiaría radicalmente el giro de mi negocio. En cuanto lugar, no podía estar sentado. Me levanté nuevamente lleno de excitación. En cuarto lugar, tenía que devolver el golpe a más granujas como él. No bastaba un desaparecer de la sociedad al culpable de esta desgracia cuando pululaban millones de muchachos igualmente, miles por todas partes. Miré mi rostro sin rasurar en el espejo de la cocina integral y por primera vez me percaté de que llevaba puesta la misma ropa desde hacía 3 días. Quisiera darme un baño. Asentí sin decir palabra. Y es que la consternación de tu reciente pérdida se le aunaba el dolor de adivinar en mí un peligroso rencor, un enfermizo deseo de venganza que nunca antes me había visto.
Te di las gracias por el café y fui directo a la regadera sin más preámbulo. Me introduje en el agua caliente y dejé que el divino líquido corriera por mi cabeza y mi cuerpo relajándome. Cerré los ojos y permanecí inmóvil como una estatua que se encoge un poco al sentir la lluvia cayendo sobre sus hombros. Permanecí varios minutos en esa posición sin pensar en nada. Entonces, escuché la puerta del cuarto de baño y a través del acrílico blanco vi tu silueta entrando. Deslicé el cancel corredizo y te miré de pie junto al lavabo. Te habías puesto tu bata de dormir. ¿Venías a despedirte? Río. La nube de vapor comenzó a extenderse alrededor de ti. No cerré la llave del agua. Me preocupas, cariño, murmuraste. Y tú me preocupas a mí, contesté. Lo que te ha ocurrido es terrible. Te quedaste callada mirándome tiernamente. Sabías que eso no era verdad. Si estuviera afligido por tu dolor, estaría brindándote mi apoyo como solía hacerlo cuando tenías algún problema. ¡Maldición! Escuché dando un fuerte puñetazo en la pared. Esto no debió haber pasado. Pero pasó. Ahora, debemos reponernos para no perder más de lo que ya perdimos. Tenemos 2 hijos vivos, ¿recuerdas? Me froté fuertemente la cara sintiéndome muy desdichado. Nada va a volver a ser como antes. Percibo la maldad corriendo por mis venas. No, rebatiste. El joven que me atacó es producto de una sociedad corrupta, que a la vez es el resultado de familias torcidas. Tú eres la cabeza de esta familia, y si te dejas llevar por el deseo de venganza que supones correr por tus venas, ten la seguridad que nuestros hijos también acabarán tarde o temprano hundidos en el fango de la degradación que los espera afuera. Amor, susurré sintiendo como las palabras se negaban a salir. No puedo quedarme con los brazos cruzados después de que han matado a un hijo nuestro. Entiende que no fue intencional. Y tú entendiste. Pero me quedé con la frase en el aire. Entiende que, Dios mío, tenía tantas ganas de llorar. Entonces comprendí el gran error. He dedicado el trabajo de toda mi vida a brindar elementos de superación a empresarios, cuando son otras las personas que realmente necesitan de él. Vida, me dijiste, en este momento no sé por qué estoy más triste, si por la muerte del bebé o por tu actitud hacia mí. Con ese comentario me aniquilaste. Sentí que perdía fuerzas y con las fuerzas la ira. Quise abrazarte, pero tú estabas vestida y seca, y yo desnudo y mojado bajo la regadera. Perdóname, logré articular al fin. No debo comportarme así, porque entre todo lo malo que ha pasado hay algo verdaderamente hermoso, que ahora te amo muchísimo más. Te amo muchísimo más. Esta vez mi tono de voz sonó intensamente afligido. Una lágrima se deslizó por mi mejilla, confundiéndose de inmediato con el agua que caía sobre mí. Te me acercaste nerviosamente. El chorro, al golpear mi cuerpo, comenzó a salpicarte. No te importó. ¿Sabes? Te dije, cuando estabas en el quirófano, juré que si pudiera cambiaría mi lugar por el tuyo.
Tú no soportaste esas palabras y yo no soporté más tu dulce mirada. Te extendí los brazos. Te extendí los brazos y vestida como estabas. Te refugiaste en ellos de inmediato. El agua de la ducha cayó sobre ti empapándote totalmente. Te acurrucaste en mi cuerpo buscando más calor. Acaricié tu cuello y tu espalda con un cariño casi desesperado. Y luego comencé a desabrochar tu bata, deslizándola suavemente hacia abajo mientras te besaba. Estreché tu piel desnuda delicadamente, pero con mucha fuerza, y tú comenzaste a llorar abiertamente, frotando tu cara en mi pecho. No había sensualidad alguna. Era algo superior, algo que no habíamos experimentado jamás. Era el milagro de una dolorosísima pero extraordinaria metamorfosis. En ese instante, disueltos el uno en el otro, me susurraste que no te importaba haber tenido un aborto, ni te importaba nada de lo que pudiera pasarte en el futuro si nos manteníamos juntos. No necesité contestarte para que supieras que yo pensaba igual. Fundidos en un abrazo eterno éramos tú y yo, uno solo y una sola alma otra vez. Disculpe. El robo del portafolios. Segundo capítulo. La caligrafía perfecta brillaba delante de mí. La observé superficialmente con gran desconfianza. Su lectura me había dejado un extraño sabor metálico en el paladar. ¿Quién hubiera pensado que en ese portafolio robado iba a encontrar documentos tan personales? Todos serían así. Tenía conocimiento de que el colegio al que asistía había sido originalmente un centro de capacitación para empresas. Incluso a la fecha aún se daban cursos de principios para el éxito, relaciones humanas y personalidad. Pero desde hacía unos 5 años el motivo central del instituto eran los cursos. No eran esos cursos, sino la preparatoria intensiva. ¿El cambio de giro tendría alguna relación con la penosa experiencia relatada por el autor de aquella carta? Pudiera ser. Pero si era así, no me conmovía. En realidad había muy pocas cosas que podían conmoverme. Quizá ninguna. Estaba acostumbrado a reaccionar como la carga social, el delincuente en potencia, que me habían convencido que era. Sin embargo, a veces mi papel me disgustaba. Sobre todo cuando, motivado por alguna circunstancia especial, percibía la sensación interna de no ser tan malo. Y la lectura de esa carta había despertado en mí una sensación así. Sacudí la cabeza aprensivamente y arrojé los folios al guardarropa. Seguramente todo lo escrito ahí no era más que una fantasía imaginada por ese hombre a quien yo detestaba sobremanera. En mi entendimiento no cabía la posibilidad de que alguien pudiera experimentar sentimientos tan nobles, y menos él. Me consolé con razonamientos apropiados. Si esa carta era verdad, el director de mi escuela era un fanático, santurrón o un marica declarado. Exactamente. Para poder relatar cómo hurté ese portafolio, primero necesito hablar de un personaje importantísimo en aquella época de mi vida, mi hermano Saúl. Mi hermano Saúl. Era un tipo bastante impredecible. Se tomaba muy en serio su papel de hermano mayor, atribuyéndose el privilegio de amonestarnos a Laura y a mí a diario. Cuando lo desafiábamos, se alterábamos inmoderadamente y no le hablaba a nadie durante días. Con frecuencia discutía con el tirano de papá y consolaba a la mártir de mamá. Pero nada mejoraba en casa. No entendía mis consejos de que aceptara las cosas así.
Realmente era un sujeto raro y por ello incluso se había ganado mi secreta admiración. Le gustaba tocar la guitarra hasta altas horas de la noche y también escribía poesías. Mis amigos y yo nos burlábamos mucho de esto. Una mañana sus compañeros de grupo le jugaron una broma, que él mismo planeó y consintió, cuyas consecuencias llegaron a extremos inverosímiles. Lo encerraron en el baño con una muchacha. Clausuraron las altabas exteriores usando un enorme candado y tiraron la llave por la coladera. La algarabía resonó en todos los pasillos, hubo aplausos, cantos, gritos. A los pocos minutos la escuela entera estaba enterada de que Saúl y su novia se hallaban solos en los sanitarios, haciendo quién sabe qué suciedades. Hubo que llamar a un cerrajero para que pudiera abrirles. Y como fue imposible dar con los cómplices de tan original travesura, detuvieron en la dirección a los amantes protagonistas. Acudí a las oficinas para esperar que lo pusieran en libertad después de amonestarlo. Pero el asunto se complicó. Llamaron por teléfono a mi padre. Nunca lo hubieran hecho. Lo vi entrar a la recepción del colegio con aire de prepotencia, sin siquiera haberse quitado la bata blanca que lo distinguía en su trabajo. «Soy el doctor Hernández», le gritó a la secretaria. «¿Me llamaron para decirme que iban a expulsar a mi hijo? Tengo muchos pacientes y no puedo darme el lujo de hacer antesala, así que haga el favor de anunciarme de inmediato con el director». El máximo censor salió a recibir al escandaloso visitante. «Pase, por favor. Saúl está aquí con su novia». Me quedé afuera tratando de escuchar lo que se decía en el privado. No fue difícil. Papá recibió las quejas haciendo grandes aspavientos, preguntando teatralmente cómo era posible todo eso. Mi hermano alzó la voz para defenderse y fue abofeteado cruelmente frente al director y la novia. Después hubo un momento en el que no se escuchó nada, y en ese silencio imaginé a la chica llorando a cántaros, al administrador como estatua de hielo, incrédulo de la agresividad que había presenciado, y a mi hermano aguantando estoico el dolor de la humillación. Unos minutos después se abrió la puerta del despacho y salió Saúl detrás de papá. «¿A dónde crees que vas, muchachito?». Y al decir esto lo sujetó por la oreja. Saúl sudaba y tenía el rostro extremadamente rojo. Se liberó de la mano opresora de un zarpazo y echó a caminar hacia afuera sin decir nada. «Un momento. Detente o te arrepentirás toda tu vida». En la calle varios estudiantes observamos la penosa escena en la que el adulto trataba de sujetar al joven jalándolo de los cabellos mientras éste se defendía ágil y ferozmente para alejarse a pasos rápidos del lugar. Saúl no volvió a casa. Nadie supo a dónde fue, por lo que papá se la pasó llamando por teléfono a todas las autoridades de la ciudad para reportar al fugitivo. Y mamá estuvo llorando inconsolablemente. Y Laura y yo nos acostamos con la excitante novedad de que el primogénito había abandonado el nido. No podíamos creer que hubiera tenido tanto valor y con el pensamiento le mandábamos nuestras más calurosas felicitaciones. Esa noche tardé mucho en conciliar el sueño. Me preguntaba constantemente a qué lugar iría un joven al escapar de casa. Deseaba saberlo para tener la opción de hacer lo mismo cuando mi familia se hartara. Y no faltaba mucho para ello. Al día siguiente, muy temprano, de madrugada, papá entró a mi habitación haciendo mucho ruido y llamándome Olga-san. Me destapó arrojando las cobijas al suelo y asusándome para que me levantara. «Desperésate, muchachito. Voy a ir contigo a la escuela para vigilar la entrada de los alumnos a ver si aparece tu hermano». «¿Sinceramente crees que irá a la clase después de escapar de casa?». Me incorporé para recoger las sábanas y echármelas nuevamente encima. «Permíteme que me ría».
Papá se puso verde, más por tener yo la razón que por mi insolencia, pues ante él tener la razón era un pecado mortal. De cualquier modo, iremos a la escuela. Quiero hablar con el señor Yolza para ponerlo al tanto de lo que hizo tu hermano. Ese maldito director chismoso, susurré. Por su culpa está pasando lo que está pasando. Me levanté indolentemente y me vestí. Estuvimos en el colegio justo antes de la hora de entrada. Al poco tiempo llegó el director. Papá lo interceptó para preguntarle de modo presuntuoso por qué se había propuesto echar a perder la vida de sus hijos, lo cual, por agresivo o incoherente, me asombró bastante. Varios compañeros curiosos se detuvieron a escuchar la inminente discusión, pero el licenciado Yolza los evadió invitándonos a pasar a su privado. Ya dentro, los dos hombres se miraron fijamente como viejos enemigos. Mi padre se calmó un poco, pero no dejó de levantar la voz. Disculpe. Usted no ha sabido guiar a mis hijos. Uno viene aquí brindándole toda la confianza, paga puntualmente las colegiaturas. ¿Y qué recibe a cambio? ¿Unos muchachos tímidos y acomplejados? Saúl ha caído tan bajo por culpa de usted. El señor Yolza se frotó la barbilla con aire preocupado, y su trabajo consistía en entender y atender a alumnos groseros como yo, y padres de familia desequilibrados como el mío, y sin embargo no parecía haberse acostumbrado del todo a tales situaciones. Tomó asiento y con ademán cortés invitó a mi papá a hacer lo mismo. Frente a él, también a mí, con una mirada me indicó que me sentara. ¿Quiere explicarme de qué se trata exactamente, doctor Hernández? Ayer mi hijo Saúl se fue de la casa. ¿De veras? Pregunté interesado. ¿Y qué le hace suponer que fue por mi culpa? ¿Que no había necesidad de llamarme para darme la queja? Todos los jóvenes llegan al sexo con sus novias. El director abrió el cajón central de su escritorio para extraer una cajita con pastillas medicinales. Tomó una y se la echó a la boca de inmediato mientras movía la cabeza negativamente. Vaya manera de empezar el día. Acto seguido descolgó su intercomunicador para pedirle al archivista el expediente de Saúl y el mío. Sin quererlo, salté de mi silla. ¿El mío? Yo solamente estaba de mirón, no tenía vela en ese entierro. ¿Por qué pedirían también mi expediente? Me volví a sentar. Hubo un silencio desagradable. Finalmente la secretaria entró presentándole las carpetas y el licenciado comenzó a decir con voz firme: Doctor Hernández, su hijo Saúl tiene antecedentes muy graves y fue admitido aquí condicionalmente. Aún así, su historial está lleno de irregularidades. Ayer no hubo tiempo de analizarlo, pero fumar en clase, contestar altaneramente a los profesores, no cumplir con tareas e irse de pinta son notas comunes y repetitivas en este registro. Además, ya había estado a punto de ser expulsado en otra ocasión. Mi padre alzó las cejas, simulándose indignado, y me reí interiormente de él. Se dio de golpes con otro joven que al parecer pretendía su novia en turno. En esa oportunidad armó un gran alboroto. Vinieron patrullas y los vecinos me citaron para hacerme prometer que eso no volvería a suceder en esa calle. Lo tuve detenido en mi oficina durante casi una hora. Intentamos comunicarnos con usted, pero fue inútil. Tampoco su esposa pudo ser localizada. Así que llené su forma de expulsión y se la entregué. Entonces su hijo me dijo que me odiaba
y que odiaba también este mundo, esta vida, esta escuela y a sus padres. Después de eso se echó a llorar y su llanto demostraba una congoja enorme. El licenciado se levantó ligeramente apuntando con el índice. Doctor Hernández, si no ha visto a su hijo llorar de esta manera últimamente, usted está muy lejos de él para poder ayudarle. Volvió a sentarse y antes de continuar pareció coger las palabras. Ante una situación tan patética, no pude dejar de darle otra oportunidad. Sentí que en el fondo Saúl no era culpable de sus yerros. Un joven que se desprecia tanto a sí mismo debe tener una pésima familia. El origen de la autovaloración de un individuo se halla en su familia. Doctor Hernández, la gente se comporta en la calle como aprendió a hacerlo en su casa. Si Saúl está en malos pasos, no hay más culpables que usted y su esposa. Mi padre estaba petrificado. El matiz sanguíneo de sus mejillas me hizo percibir su cólera. Esta era tal que no podía hablar. El director, en cambio, se mostraba mucho más seguro e impertérrito que al principio. Seguidamente abrió mi expediente y comenzó a hojearlo con detenimiento. Su hijo Gerardo es otra muestra de lo que le estoy diciendo. Para que se callara lo miré con todo el repudio que pude, pero el individuo pareció no importarle mi amenaza visual. Es impuntual, faltista, flojo. Los profesores lo reportan como un alumno de última categoría. Por si no lo sabía, él también ha estado a punto de ser expulsado. No por irregularidades graves, sino por una infinidad de reportes sencillos de indisciplina y apatía. Gerardo es un cabecilla para los malos actos. Incita a sus compañeros a cometer pillerías, encontrando siempre la forma de salir expulsado. Y también es culpado. Pero los maestros y yo nos hemos dado cuenta de su juego. Detrás de las infracciones de sus amigos siempre está él. Reconozco que es muy inteligente y estoy casi seguro de que también en su casa aparenta ser un buen hijo. Pero secretamente acumula un gran rencor que lo hace atentar contra todos cuanto se siente resguardado. Mi padre, mordiéndose feamente el labio inferior, se volvió hacia mí con claras intenciones de matarme. Pero yo me hice el disimulado clavándole la vista al director Sucho. Tarde o temprano me las pagaría. Papá se puso de pie listo para salir de allí. El señor Tadeo. Yolsa levantó la voz con la firmeza de alguien que ha ganado un envite. Doctor Hernández, sus rabietas de padre indignado no ayudarán en nada. Sus hijos son listos, pero terriblemente infelices. Tanto Saúl como Gerardo necesitan recuperar en primer lugar su autoestima. Su autoestima, ¿entiende esto? ¿Cómo suele corregirlos? ¿Se acerca a ellos para tratar de entender sus razones y después los guía con mano fuerte pero amistosa? ¿O simplemente les grita, los insulta y abofetea, como hizo ayer con Saúl en esta oficina? ¿Permite que en su hogar se apliquen sobrenombres, se hagan burlas y críticas destructivas? ¿Se exalten las capacidades de unos para menospreciar las de otros? ¿Se invoquen deseos de que tal o cual hijo sea distinto?
o se admiren envidiosamente las condiciones de otras familias? Si así ha sido, usted ha creado en ellos una autovaloración peligrosamente pobre. Todo ser humano aprende a autovalorarse en el lugar donde crece, ayudado de las personas con quienes convive. En la familia nacen las expectativas del individuo, su moral, su forma de sentir, su personalidad. El director parecía ansioso de continuar hablando, como si hubiese esperado durante meses la oportunidad de decirle todo eso. Mi padre se volvió hacia él con la vista desencajada. Por un momento pensé que se le echaría encima. Ustedes, los maestros, tartamudeó visiblemente afectado, son demagogos y engreídos. Creen tener el derecho de meterse en la vida de los demás como si fuesen perfectos. Doctor Hernández, usted y yo ya nos conocíamos. Yo lo consideraba un hombre sensato, pero en estas dos últimas entrevistas me he percatado de que necesita una gran ayuda. Si sus hijos se pierden o fracasan, no habrá otro responsable directo más que usted. Entiéndalo. Vi cómo mi progenitor apretaba los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y su siguiente objeción apenas fue inteligible. Ustedes, los maestros, se creen sabios. Le devuelven la responsabilidad a uno, pero son incapaces de hacer algo por los muchachos. Cabizbajo, dio la vuelta y sin despedirse salió bruscamente del lugar. Al verlo alejarse por primera vez me percaté de que no era tan inmune como yo había pensado. Sentí lástima por él. Además, su estatura me pareció más baja de lo que siempre creí. El director corrió para alcanzarlo. Posiblemente no deseaba que la desavenencia terminara de ese modo. Me quedé en la oficina solo. Miré a mi alrededor buscando algo, no sabía qué. El portafolio personal del señor Tadeo Yolza estaba a un lado del escritorio. Lo tomé y salí como relámpago para evitar ser detenido por la secretaria. En la calle los dos adultos aún discutían. No me detuve. No quería saber nada más del asunto. Durante horas caminé por las avenidas abrazando fuertemente el portafolio robado. Sentía ganas de llorar, pero no comprendía la razón. Quizá por haberse dicho en mi presencia conceptos muy serios en los que jamás había pensado. Uno especialmente cruel y verdadero me taladraba las sienes: que mis hermanos y yo éramos inteligentes, pero terriblemente infelices. Hasta ahí nos quedamos con la narración, mis queridos veedores. Agradecer a César Morales por estar viéndome, y a Ronaldo Márquez también, y a los que están en la sombra. Mañana continuaremos con la narración de Un grito desesperado. Espero que podamos aprender mucho después de estas narraciones. Mañana veremos los documentos excepcionales, la carpeta robada del director por este hijo y alumno del colegio, Gerardo. Vamos a ver qué hará mañana Gerardo con los documentos excepcionales. Les invoco, reflexionemos sobre la familia, sobre los hijos, si somos padres, si somos maestros y directores, sobre la actitud de nuestros alumnos, y tratemos de ser empáticos y asertivos, y entenderlos y comprenderlos y ayudarlos. Seguiremos reflexionando hasta el día de mañana, Dios mediante. Gracias.